Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de periodismo, porque lo que nos congrega es justamente el libro que se llama Historia del Periodismo en Chile, escrito por el académico y periodista que nos acompaña hoy día, Alfredo Sepúlveda, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos el tiempo. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de este libro maravilloso que además, no sé si nos puedes comentar al inicio, Alfredo. Primero, ¿cómo nace la idea? ¿Cuánto tiempo además demoraste en recopilar toda la información? Y tengo entendido que este es uno de los primeros libros que abarca prácticamente los últimos 200 y tantos años de vida republicana de Chile, abordando el periodismo en todo este tiempo, ¿no? Sí, bueno, esto nace porque yo venía haciendo la asignatura hace varios años, ya más de una década, haciendo la asignatura de la historia del periodismo en general, con una parte en el periodismo chileno, después acá en la Portales ya periodismo chileno definitivamente, así que siempre lo había tenido, digamos, en mis papeles. Y luego, cuando vi que no había, perdón, Armando, ah, Sí, sí, te estamos seguimos. viendo y escuchando. Sí. Perdona. Cuando vi, o sea, me di cuenta que había una necesidad de algo así porque no, la última historia como general del periodismo es de 1958, que es la de Raúl Silva Castro. Y en realidad es una historia de los diarios. No aborda, en su tiempo ya había una radio potente y no aborda la radio. Entonces me puse un poco ambicioso y yo creo que la investigación me habrá tomado unos 4 años, evidentemente no investigando todos los días, pero con una, yo te diría que hay una historiografía muy fuerte y muy potente, o sea, no hay falta de material de artículos o de libros. El problema es que cada artículo, cada libro habla de una parte muy específica de esta historia. Entonces mi trabajo fue conectar todo eso y tratar de presentar una historia general de la profesión o del oficio en 210 años de vida republicana. A propósito de eso, cuéntanos, porque siempre se habla de la Aurora de Chile, el Monitor Araucano, de todos estos próceres, todos estos diarios que nacieron al alero, por ejemplo, de la Patria Vieja. Pero, ¿cuál era la idea ahí? ¿Eran verdaderamente diarios? ¿Eran más que nada documentos que informaban a cierto tipo de población de materia política? ¿O había también grupos interesados en difundir ciertas ideas? ¿Cómo era el periodismo en sí durante los primeros años del siglo XIX? Mira, sospechamos que hay periodismo antes de que llegue la imprenta que se usa para imprimir la historia de Chile, la Aurora de Chile en 1812, pero todo eso era manuscrito y no ha sobrevivido nada, así que el registro histórico es inexistente. Pero hay algunas, digamos, hay algunas piezas manuscritas que no fueron periódicos, como la proclama de Quirino Lemache o el catecismo político cristiano, que fueron cartas manuscritas que circularon con mucha profusión entre la élite ilustrada de la época previa a la independencia. Y la Aurora de Chile se diferencia de esas simplemente en que incorpora la tecnología, porque incorpora la imprenta. Esto es una cuestión que hoy día parece súper normal, digamos, pero para la época es un avance tecnológico masivo. O sea, la presencia de una imprenta, por más análoga que nos parezca y vista con los ojos de hoy, que entre paréntesis se puede ver, está en el subsuelo de la Biblioteca Nacional, es la misma imprenta que imprimió la Aurora de Chile en 1812, por más precaria que nos parezca, fue un gran salto tecnológico entonces. ¿Y para qué se usó? Bueno, se usó para lo que se usaba el periodismo entonces, para hacer una herramienta de la política. La Aurora de Chile, el monitor araucano también, pero tiene otra característica más diferente que un vehículo de guerra, pues ya está la guerra ocurriendo. Pero la Aurora es un vehículo de propaganda política. No es pluralista, no entrevista a los partidarios del rey, no le interesan las noticias, no cuenta toda la historia, es sesgada. Eh, claro, visto con la perspectiva de hoy, uno diría, no es periodismo, pero es una perspectiva, a mi juicio, equivocada, porque lo que tú tienes que hacer es ver a los hechos históricos en su propio tiempo y en su propia circunstancia. Y en 1812, eso que hacía la Aurora de Chile era periodismo. Y eso que hacía Camilo Enríquez, que es su fundador y director y escritor, era periodismo. Por lo tanto, efectivamente, es el primer periódico
hecho por un periodista que aparece en Chile. Estamos conversando con Alfredo Sepúlveda, autor del libro Historia del Periodismo en Chile. Viene también en el siglo XIX este periodo como de convulsiones después de que se logra la independencia. Y tú, de hecho, en el capítulo 4 habla entre 1831 y 1853, que es un periodo que se llama como de los decenios, por así decirlo, pero abarca Eso todo, mucho más sí. tiempo. Pero es también un periodo de, por así decirlo, de construir algo. ¿Qué es lo que nació ahí en la construcción de esta cultura? A propósito del tema que se va dando. De nuevo, es interesante por lo menos la investigación. Me parece interesante haberme dado cuenta de que las definiciones de periodismo cambian y lo que nos parece moderno no es relativamente reciente. El periodo que tú señalas es un periodo de, yo te diría, de un periodismo colaborador con el Estado y con los gobiernos en la construcción de una idea de país que es el país industrializado, comercial, del modo que era la Europa del Norte y Estados Unidos. Esa era una ambición, tanto de los gobiernos conservadores como de los gobiernos liberales. Y a la vez que estos diarios hacen eso, son diarios muy distintos de la Aurora de Chile, porque son diarios ya más sofisticados. Las imprentas son más sofisticadas, los tirajes son más grandes y se han especializado estos medios de comunicación en hacer lo que hacen, o sea, se han transformado en instituciones. Ahí aparecen, por ejemplo, los reporters, como se les llamaba entonces, que son los primeros periodistas, que son las personas a las que se les paga por ir a buscar informaciones y publicarlas. Y ahí yo señalo dos diarios, que son los dos grandes primeros diarios nacionales, que son el Mercurio de Valparaíso, que todavía está con nosotros y que en ese tiempo tenía un alcance nacional, y el Ferrocarril de Santiago, que es un diario que está ya perdido en la noche de los tiempos, pero que fue muy importante, fue muy grande y duró de 1855, me parece, a 1911. O sea, son periódicos que cruzan por lo menos tres generaciones de chilenos. Estamos conversando con Alfredo Sepúlveda, que es autor del libro Historia del Periodismo en Chile. Nos habíamos quedado en el tema de lo que ocurrió a mediados del siglo XIX, 1831 al 53. ¿Qué ocurrió ahí también con lo que tú denominas la construcción de la cultura? Bueno, es muy interesante porque se da en los medios de comunicación algo que no se había podido dar antes, que son visiones culturales de lo que el país tiene que ser y de lo que la identidad del país tiene que ser, que se expresan en los medios de comunicación. Todavía en un marco de una prensa que es una prensa de ideas, más que de noticias, aunque también hay noticias, pero no son lo central. Y ahí en el libro yo pongo, como para ejemplificar esto, es la famosa polémica de la gramática entre Andrés Bello por un lado y Domingo Faustino Sarmiento, que hoy día podría parecer un tema, ¿no?, demasiado anecdótico, demasiado elevado, qué sé yo, cómo tú escribes las palabras, digamos. Pero detrás de eso había ideas políticas importantes que era, si tú le hacías caso a la manera española de escribir y te unías a una comunidad hispanoamericana que de alguna manera replicaba el antiguo orden colonial, de alguna manera bello es esto, aunque tiene sus matices, o aún en el idioma español rompías con la metrópolis y empezabas a escribir tal cual se hablaba, es decir, con K en vez de C, etcétera, etcétera. Y eso era Sarmiento. Esta polémica también alcanza otras cosas, como la poesía, el orden literario y la literatura en ese momento es muy importante también para establecer una identidad nacional. ¿De qué tipo de cosas vas a escribir tú? Y ojalá, desde el punto de vista de Sarmiento, digamos, ojalá de algo de lo que no están haciendo los españoles. Y en ese sentido no era algo original, no era mirar a Francia. Hay que mirar a Francia, hay que ser como los franceses. Entonces, pero más allá de las características particulares del hecho, lo interesante aquí es que son los medios de comunicación los articuladores de este debate, que en el fondo es un debate político. Y esto se dan entre el Mercurio de Valparaíso y el Araucano, a grosso modo. A propósito del Mercurio, bueno, está el de Valparaíso, que es como el iniciático, porque después pasa a la familia Edwards y se crea el Mercurio en 1900, el de Santiago. Pero ¿cuál era como la génesis de ese diario y cómo se fue transformando también en lo que ha sido hasta hoy día, que es de hecho el diario más antiguo de Chile?
Claro, bueno, como tú bien dices, es casi equivalente, ha estado con nosotros casi desde el inicio del periodismo en Chile. O sea, el Mercurio del Paraíso es de 1827 y se ha publicado continuamente desde entonces. Y la respuesta que te puedo dar es la misma del libro, es decir, hay tantas etapas, hay tantas cosas que pasaron entre medio y tantas maneras de definir el periodismo como, digamos, como lo hago. El origen del Mercurio del Paraíso es particular porque es medio caótico, viene un personaje estadounidense, aquí se alía con un liberal, que es Pedro Félix Vicuña, el papá de Benjamín Vicuña Maquena, y arman un diario comercial, mercantil y comercial. Y eso es distinto de los que había habido hasta entonces. Llevamos recién desde la Aurora de Chile, son unos 15 años de diario, pero no es un diario 100% ideológico, no es un diario 100% propagandístico, es para una ciudad, Valparaíso, que recién está siendo ciudad. Valparaíso pasa de ser una aldea de unos 2.000 habitantes en 1808 y ya en el 27 tiene 25.000 habitantes, o sea, ha tenido un crecimiento exponencial y muchos de ellos, yo te diría la mitad de ellos extranjeros, alfabetizados. Entonces es una ciudad muy particular y este es un periódico que sirve a los intereses de esa ciudad. ¿Qué pasa con ya con los medios formales, por así decirlo, medios que buscan, por ejemplo, entregar a la audiencia noticias, más allá de ideas? ¿Se da en el final del siglo XIX o se da a principios del siglo XX? Porque, por ejemplo, ahí nace, si no me equivoco, La Nación, pero también comienzan a movilizarse ya medios que son formalmente esos, medios de comunicación que buscan, por un lado, ganar dinero o tener audiencia o tener publicidad. ¿En qué momento como que ya se separan esas dos almas en que era de un partido político y ya comienza a ser algo más profesional, entre comillas? Mira, nada se separa totalmente nunca. O sea, todas las características que vienen del pasado, de alguna manera, en los procesos de innovación todavía se mantienen. Pero dicho esto, no lo sabemos muy bien. Yo creo que, o sea, mirando los datos y la evidencia, yo interpreto que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX y debe haber ocurrido en el ferrocarril. Pero el ferrocarril también parte como un diario ideológico, es un diario de campaña de Antonio Vara, ¿ah? De los que después van a ser los monvaristas, etcétera. O sea, tiene un propósito campañero. Y después cuando se empieza a enfrentar a la Iglesia Católica por las cuestiones religiosas del siglo XIX, ellos son liberales, vamos, nacional liberal, y los otros se enfrentan, digamos, contra los, ¿cómo se llamaban? Los ultramontanos de la Iglesia Católica. También tiene esa característica, pero entre medio invierten en imprentas, tienen modelos de suscripción, tratan de bajar el precio, por ejemplo, del ejemplar para llegar a todo el mundo o a lo que más puedan. Entonces empiezan a adquirir características, publican no solamente cosas ideológicas, no sé, que publican novelas en los folletines. Entonces van adquiriendo características de modernidad. Esto se demora muchísimo. Yo te diría que se demora toda la segunda mitad del siglo XIX y de a poco empiezan a aparecer noticias y cada vez más mezcladas, ¿no? O sea, hay un ejemplo en el libro de alguien que redacta una noticia de un fallo de un juez, pero también diciendo que bueno que a este señor lo exculparon porque yo siempre supe que era inocente, cosa que hoy día sería inaceptable. Pero entonces se podía, pero da la noticia también. Entonces va todo mezclado. Ahora, había antes también, pero el epítome como del periodismo moderno es sin duda el Mercurio de Santiago, en 1900. Ese es un periódico que se arma a imagen y semejanza de los grandes diarios que hay en el mundo, en Nueva York, Londres, París, y lo arma Agustín Enos McClure, y haciendo una inversión muy grande de tecnología, de infraestructura, pero también la gracia de McClure, que era muy joven, es que tiene una idea de una nueva manera de hacer periodismo, de que el periodista tenía que salir de las oficinas del diario, ir al Congreso, ir a los bares, ir a las oficinas y volver. Y el modelo anterior era de que la noticia iba al diario y las personas que estaban ahí las registraban. Ahora, te estoy diciendo esto simplemente para ilustrar, porque hay mezcla, ciertamente, de todos los aspectos que te estoy diciendo en todos los periódicos.
Bueno, viene el siglo XX y por ende ya no es solamente el diario, sino que comienza la radio, por así decirlo, a inicios del siglo XX. Después, a mediados del siglo XX, viene la televisión. ¿Y ¿qué es lo que, por así decirlo, aporta cada uno de estos medios y cómo también se insertan dentro de una sociedad que, por así decirlo, va evolucionando también? La educación se va haciendo más masiva, hay también más es público, la población crece. Mira, las tecnologías del espectro electromagnético, es decir, la radio y la televisión análogas, yo creo que la marca, definitivamente la marca registrada de ellas es la masividad. O sea, son medios de comunicación realmente masivos. Ahora, se demora mucho también esto, hay que entender que la historia del periodismo y de los medios de comunicación son procesos más o menos largos. Fíjate que por tú, la primera transmisión radial que se hace en Chile, que todo el mundo la registra, que desde las oficinas desde el hall central de la universidad, desde la Universidad de Chile al hall central del diario El Mercurio, que entonces estaba en Morandé con compañía, se hace en 1922. Pero es una transmisión más bien de juguetes, de radioaficionados, que simplemente tratan de hacerlo más entretenido, más que una mera conversación y ponen, qué sé yo, declamaciones poéticas o ponen una vitrola o alguien tocando violín frente al micrófono, tratan de hacerlo más entretenido. Para que la radio se afirme y tenga las características modernas que conocemos recién en la década de 1950. Y entre medio son 30 años en que la radio no es masiva, es de élite. Ahí tengo algunos precios, ponle tú, de valores de un aparato de radio en 1930 vale lo mismo que un camión, comparando los avisos económicos de la época. Eh, pero cuando ya dan el salto a la masividad es cuando la tecnología, ya está una historia típica, en todos los medios de comunicación se abarata. Y tú ya tienes los años 60 con la aparición del transistor, que la radio, los aparatos de radio llegan al campo chileno. Y la radio es, por ende, el primer medio de comunicación realmente masivo, o sea, que llega a todas las capas de la población. Hay que estudiar esto mejor, no es mi tema, pero habría que ver también las implicancias políticas que esto tuvo. Como si se hacían las campañas políticas, como gente que antes no se informaba y estaba un poco fuera de la sociedad, gracias a la radio, a estas tecnologías de espectro electromagnético, empieza a estar dentro de la polis, por decirlo de alguna manera. La televisión yo te diría que es casi el calco de la historia de la radio, más adelante, es más cara, las barreras de entrada son mucho más difíciles. eh, y tiene la diferencia de que por algunas decisiones políticas y económicas no se permite la entrada de actores privados a la propiedad de la televisión en sus orígenes. Por lo tanto, en Chile va a haber televisión universitaria en el entendido de que lo que se pretendía era que no se gastaran demasiados dólares, que no se fueran para afuera, la gente iba a comprar aparatos de tele, era el modelo desarrollista de crecimiento para adentro, que se había que mantener los dólares dentro del país. Eh, pero es un proyecto que todos dicen que es una televisión que va a ser cultural. Y finalmente no lo es porque, y eso se había visto en la radio también, al ser tan masivas, la influencia de la publicidad es imparable. Y de hecho los primeros, es muy divertido porque al principio en la televisión está prohibida la publicidad, pero los programas de televisión, pese a que sus dueños son sin fines de lucro, son las universidades, los programas de televisión van a poner placement, van a poner un tarro de una marca de café y mientras conversan en el programa, la cámara va a apuntar casualmente al tarro de café. Y esto porque las operaciones de la televisión son carísimas, incluso para las universidades, y siempre están luchando por mantener a flote sus primitivos departamentos de televisión. Entonces yo te diría que eso es la masividad real, o sea, son medios de comunicación que realmente llegan a toda la población. Nos queda poco tiempo y te quiero preguntar por dos temas esenciales, que es justamente cómo cambian los medios después del golpe de Estado y también cómo ves los medios hoy día, los tradicionales versus lo que ha ocurrido con las redes sociales. Bueno, la época de la dictadura militar es una época rara en el sentido historiográfico o de lo que uno pueda decir, porque digamos, es tan distorsionadora de lo que había antes y va a ser tan distinto de lo que viene después, ¿no? De partida, la dictadura militar es la época con más severas restricciones a la libertad de expresión que haya habido siempre en la historia de Chile. Y sin embargo, esas restricciones a la libertad de expresión, si tú sacas evidentemente los asesinatos, el bombardeo a las antenas de la radio, o la incautación ilegal
medios de comunicación y los asesinatos de periodistas y los encarcelamientos y las torturas, sacas eso, que no hay que sacarlo, pero si hacemos el ejercicio intelectual de sacarlo, verás que la tradición de restricción a la libertad de expresión es anterior. Porque en la década del 40, 50 y 60 no hay periodista famoso que no se haya ido a la cárcel o que haya sido relegado a una ciudad de mediano o de pequeño tamaño. Y también después de la dictadura militar, en la época que llamamos de la transición, los 90, a través de leyes como Ley de Seguridad Interior del Estado, el delito de desacato, el uso malicioso de los delitos de injuria y calumnia, ofensa a la moral. Es decir, el poder político usa su poder muchas veces para silenciar a periodistas. Eh, Estoy resumiendo, digamos, pero hay mucho más, pero yo te diría que recién tenemos un estándar occidental en lo que se refiere a libertad de expresión con la ley de prensa de 2001, que elimina el delito, que elimina la pena de prisión para periodistas y radica todas las causas que puedan seguir, que se puedan establecer contra periodistas en tribunales civiles y no militares. Y eso es un salto civilizatorio brutal, que no nos hemos dado cuenta quizás, pero en la época actual, y gracias a esa ley, yo, en mi opinión, vivimos en la época de más libertad de expresión que haya habido en la historia de Chile, punto, lejos. Y cómo ven los medios hoy día junto a Internet, redes sociales? Bueno, enfrentan la amenaza de la precarización debido a que toda la inversión publicitaria, buena parte de la inversión publicitaria a partir de los 90, pero con mucha fuerza en los 2010 se fue a Internet, digamos. Entonces, los medios de comunicación pasaron de ser, uso siempre esta metáfora, pero como el único pistolero del pueblo, o sea, eran los únicos que podían hacer lo que hacen. La sociedad digital acabó con eso y hoy día cualquier persona con un teléfono puede tener su propio medio de comunicación, basta que tenga las ganas. Ahora, esto está por ahí nomás también, porque algo que no ha cambiado y que los medios tradicionales en la precariedad que sobreviven, yo creo que sobreviven por eso, es que los civiles, por decirlo de alguna manera, no verifican. Y el periodismo, entendido en forma moderna a partir de las escuelas universitarias de periodismo en Chile de la década de 1950, es una disciplina de verificación. Es decir, lo que le ofrece a la sociedad es no la verdad necesariamente, sino un camino hacia la verdad y un método para aprehender la verdad del día de ayer, la verdad del choque, la verdad política, la verdad del partido de fútbol, da lo mismo. Pero tú verificas la información antes de entregarla. Y eso es muy difícil que ocurra en ambientes que no sean periodísticos con la definición moderna del periodismo. Dicho esto, el futuro. Bueno, no lo sabemos. Lo único que te puedo decir es que hemos experimentado el futuro muchas veces antes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que todo cambio tecnológico trajo modificaciones en la forma de hacer periodismo. Nos gustara o no nos gustara. Pero la ampliación de las imprentas, la mejora en la tecnología de las imprentas trajo a que los diarios se modernizaran y que de la Aurora de Chile, que imprimían 4 hojas con suerte, con mucha dificultad, pudieran imprimir 30 o 40 mil ejemplares de, no sé, 80 hojas cada uno. Y eso tuvo un impacto en las audiencias y modificó ciertas cosas. Lo mismo cuando apareció la tele, lo mismo cuando apareció la radio, de alguna manera cuando apareció el tren también. Que hace posible que o el telégrafo, que hace posible que las noticias se conozcan en todo el territorio nacional a la velocidad de la luz. Entonces, como te digo, nosotros tenemos la idea que siempre el último cambio está pasando por primera vez. No es la primera vez que cambiamos. Ahora, ¿cómo va a ser el futuro de eso? Todavía está por decidirse. Por último, Alfredo, ¿qué le dirías a alguien que va a leer el libro, que está buscando, por ejemplo, o que va a llegar a tu libro a propósito de la historia del periodismo? Porque es más que eso, finalmente, es conocer también parte de la historia de Chile durante los últimos 214, no, 224 años, no sé cuánto, Sí, 200, 212, claro, 212. 212, que está contenido en el libro. Cómo influir también ahí en que la persona que va a leer el libro entienda también que esto no es un libro de historia, sino que es un libro de conocimiento también del proceso chileno durante los últimos 2 siglos.
Bueno, el libro está definido como un triángulo, con el marco teórico que me di, porque no me cabe todo, aunque pues, no puede reconstituir todo del pasado. Pero yo creo que el libro narra la relación entre poder político, medios de comunicación y periodistas. Es una relación siempre tensa. Pero también un poquito la historia de la democracia. Es decir, si tú... primero que nada, yo creo que el libro funciona porque el periodismo nos rodea, es como la democracia, es como algo en lo que estamos, es tan común para nosotros que no lo vemos. Bueno, ahora lo podemos ver y lo podemos entender y lo podemos conocer. Humildemente, eso fue como la intención que tenía tras hacer el libro. Y al conocer esa parte, yo creo que, fíjate tú que creo que valorizamos la democracia, entendiendo cómo ha sido el desarrollo de los medios de comunicación en este triángulo que los relaciona con el poder político. Alfredo Sepúlveda es académico y autor del libro Historia del Periodismo en Chile. Alfredo, muchas gracias, gracias por el tiempo, gracias también por participar nuevamente del programa y éxito también con este nuevo libro. Muchas gracias, Armando. Encantado de haberte acompañado.